Sí, doctora, buenas tardes. Listo, muchas gracias. Se ve la diapositiva, ¿verdad? Solo sale orden del diseño, doctora. Ya, listo. Gracias. Gracias. Vamos a empezar ya con la clase. Ya está empezando la grabación. Me imagino que por la, la fecha hay pocos conectados, pero bueno, igual va a estar la clase grabada para que puedan ver. Creo que el domingo tienen su segundo simulacro, así que... nos habíamos quedado en la clase pasada sobre diseños de PPR. Vamos a hacer un recordatorio flash de lo que vendría a ser el orden para nosotros poder diseñar una prótesis. Recuerdan que el primer punto que nosotros vamos a dibujar vendría a ser el apoyo oclusal, el segundo punto los retenedores, tercer punto las bases, que vendrían a ser las líneas de unión entre el metal y el acrílico de las bases. Cuarto punto, los conectores mayores. 5, los conectores menores y las placas de contacto proximal. Y como sexto, la retención para acrílico de las bases y las extensiones de las bases, donde es la zona edéntula para colocar los futuros dientes que van a reemplazar. ¿Ok? El diseño de clase 1 inferior de Kennedy lo vimos. Vamos a hacer así rapidito un recordatorio para poder hacer memoria. El primer punto que nosotros dibujábamos, recuerden, son los apoyos. ¿Y qué nos decían? Dibujar los apoyos oclusales en la fosa mesial de cada pieza dentaria vecina a la zona edéntula, ¿ok? Siempre nos vamos a fijar rápido en la zona edéntula, vamos a la pieza más cercana a la zona edéntula y vamos a dibujar en las fosas mesiales de cada pieza dentaria nuestros primeros apoyos. Luego vamos a marcar una línea que van a unir estos apoyos oclusales y por el punto medio de esta línea vamos a trazar una perpendicular, como siguen acá en mi mouse, que se va a prolongar hacia adelante. Esta perpendicular va a llegar a un diente que va a estar delimitada por la famosa línea de fulcrum, que esta es la línea que se va a unir en los apoyos, ¿ok? Esta perpendicular que va desde la línea de fulcrum nos va a dar una zona ideal para colocar nuestro primer retenedor indirecto. Pero como decíamos, si el diente que nos direcciona nuestra perpendicular direccionada en la línea de fulcrum, ¿no me escuchan? Sí, doctora, sí escucha. Uy, ¿quién dice que no se escucha? Erika, ¿puedes verificar si tu altavoz o tu audio está bien? Porque sí se me escucha. Ya. Entonces, si nuestra pieza que va direccionada de la línea de fulcrum no es una pieza periodontalmente sana, si no es una pieza estructuralmente buena para sostener un retenedor, buscamos piezas adyacentes hacia distal, ¿ok? Y podría ser un canino, por ejemplo, entre un lateral o un central inferior, 1000 veces un canino o un premolar nos va a ayudar a tener mayor fuerza y de poder tener la opción de colocar un retenedor indirecto. Lo que les decía, ¿no? Si el diente cuya posición es ideal para colocar el retenedor indirecto no es fuerte, vamos a recorrer de este punto hacia distal y encontraremos un mejor pilar. Dibujamos sobre el apoyo oclusal el retenedor indirecto. En ambos casos, si se dan cuenta, han hecho su retenedor indirecto en los caninos. El sitio adecuado podría ser la vertiente mesial del borde incisal del canino o la fosa mesial de la primera premolar. Eso ya ustedes clínicamente van a poder definir, porque, y eso es lo que yo les digo, el diseño lo tienen que hacer ustedes, porque al laboratorio les llega el modelo en yeso
Y en el yeso, él va a poder ver todos los dientes de la misma manera. No va a ver si hay problemas periodontales, no va a ver si hay movilidad dentaria, no va a ver si hay eh, alguna lesión cariosa que podría complicar. Entonces, siempre el diseño tiene que estar demandado por nosotros, ¿ok? Entonces, la opción que vamos a dar, que podría ser la vertiente mesial del borde incisal del canino, o tenemos como segunda opción la fosa mesial del primer premolar. Entonces, vamos a partir ahora a dibujar el retenedor tipo barra, que podría ser en T, en C o DPI, y va a depender de cada diente vecino de la brecha edéntula. Va a depender mucho también de nuestra línea ecuatorial, va a depender también del ecuador dentario, va a depender cómo es la expresión de nuestro paciente, de cómo sonríe, de qué tamaño queremos hacer ese retenedor indirecto, porque podría tener problemas en el momento de sonreír y dañar un poco la estética. Por ejemplo, podemos hacer tipo I en el caso de que nuestro paciente tenga una sonrisa un poco más alta o gingival y enseñe mucho, podríamos optar por este tipo de diseño, ¿no? También dependiendo de nuestro ecuador dentario. Una vez que dibujamos el retenedor, ya sea tipo barra T, tipo barra C o DPI, recuerden que siempre va a ser en el diente vecino de la brecha edéntula. Ahora vamos a dibujar en cada lado, a partir del ángulo distolingual de los pilares, como vemos acá, nuestras líneas oblicuas hacia abajo y hacia distal del fondo de surco. Y estas líneas que vendrían a ser la unión que va a estar dada entre el metal y la estructura del acrílico, es decir, entre la base metálica y el acrílico de la futura prótesis. Esa línea oblicua va a delimitar esa unión. Luego vamos a dibujar nuestra línea curva que va a pasar por encima del frenillo lingual, que será el borde inferior de nuestro futuro conector mayor. Ya aquí vamos a empezar a ver medidas para optar por qué conector mayor va a ser el ideal para este paciente, ¿ok? Y esto también va a ser la unión entre la estructura metálica y el acrílico de la base. Y aquí vamos a unir esas líneas oblicuas que delimitamos hasta el fondo del surco y con nuestro conector mayor, y ya va teniendo forma ya las líneas de unión del metal acrílico de ambos lados, ¿ok? Ahí vamos viendo que ya vamos teniendo nuestro futuro diseño de nuestro conector mayor. Pero para optar por qué diseño vamos a necesitar una pequeña medida. Entonces vamos a medir con una regla la distancia que hay de esta línea al reborde gingival del incisivo central. Y no sé si recordarán, pero en la clase pasada les dije que tenía que haber una medida que el límite va a ser 8. Si la distancia es de 8 más, podemos diseñar una barra lingual, pero si es menor de 8, es decir, no hay mucho espacio, tendríamos que hacer una placa lingual. Lo ideal es hacer siempre una barra lingual, es menos aparatología, menos acumulo de comida, un poco más sano para los dientes periodontalmente hablando, pero si es que no tenemos el caso del tamaño ideal de 8 milímetros, la opción tendría que ser una placa lingual, que en algunos casos vamos a tener el espacio, pero por pacientes con movilidad dentaria se va a optar por una placa lingual. Ya terminando esta clase, tengo un cuadrito de resumen donde vamos a optar cuándo es ideal hacer una placa, cuándo es ideal hacer una barra, más allá de las medidas, ¿no? Entonces, si nos vamos a pensar que acá sí tenemos el espacio para hacer una barra lingual, ¿ok? Entonces, al tener el espacio, vamos a hacer una línea que va a estar por encima de la unión del metal con la base,
y la separación de estas dos líneas tiene que ser entre 5 y 6 milímetros. Por eso es que se necesita que haya un espacio de 8 a más, porque tenemos, si vamos a hacer la barra, tiene que haber ese espacio de línea a línea de 5 a 6, ¿ok? Y la línea recién trazada y el reborde gingival de los dientes debe existir una separación mínima de 3. Aquí también debe haber una separación mínima de 3. Entre línea y línea, 5 o 6, y de la línea a los dientes, mínimo tiene que ser de 3. Si ustedes suman 5 más 3, nos da 8. Si es menos, por eso es imposible hacer una barra lingual. ¿Hasta acá todo claro, chicos? Bueno, voy a creer que sí están escuchando. Ahora vamos a optar por... Nicole, ¿quieres hacer una pregunta? Doctora, ¿qué es una consulta? Si en caso mi paciente tiene los dientes de clase 1, tal como está en la imagen con las premolares igualito, pero Okay. son los dientes de forma expulsiva, ¿es recomendable hacer una placa barra? Si están de forma expulsiva, pero no tiene problemas periodontales y tenemos el espacio, pues se puede hacer una barra, no hay problema. Yo le hice a mi paciente y como que como la imagen literal, pero se le mueve al paciente la prótesis. Pero Entonces, puede ser porque tus retenedores no están bien ubicados. en línea de cuadro prótica. Bueno, dijeron que era porque esos son exclusivos y tener que hacer un... Lo que podrías hacer es fijarte la zona retentiva donde están yendo tus retenedores y observar en qué parte está la retención y tratar de tal vez ajustar un poquito, porque recuerda que en la zona del ecuador dentario nos va a dar la retención de la prótesis. Si la prótesis pivotea, lo más probable es que tus retenedores no están ubicados en el lugar que deberían estar. Agárrate el Diego, no te con relax sin él, ¿ah? Mariana, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Como primero la menestra y suba. ¿Sabes bien, tío? Sí, sí. Uy, Mariana, por favor, tu audio. Gracias. ¿Te quedó claro, Nicole? Sí, doctora, sí, parte de ellos. Bueno, Solamente igual que el diseño y salió como que, bueno, se me complicó la verdad. Fue en clínica cuando llevé. Por eso. ya, no te preocupes, pero tal vez no hiciste el paralizado correcto y ahí hubo un error en el diseño del retenedor. Puede haber pasado eso, ¿no? Igual recuerden siempre que es bueno marcar las zonas retentivas porque es el punto clave para que la prótesis no se mueva. A veces el laboratorio hace los retenedores muy cortos y prácticamente no hay esa retención de la prótesis y la prótesis baila. No siempre el conector mayor va a ser el único que va a dar la retención. La retención va a estar dada por los apoyos, por los retenedores indirectos, por los retenedores directos, por los conectores menores. Entonces, es todo un diseño para que la prótesis quede bien, ¿ya? Acá vemos ya cómo los conectores menores van saliendo de los apoyos y de los retenedores indirectos y se va formando ya nuestro diseño de nuestra barra lingual. Recuerden que estos espacios de las escotaduras no pueden ser no menor de 5 milímetros, tanto en sentido vertical y anteroposterior. ¿Por qué no puede ser menor? Porque eso también va a dar flexibilidad y va a evitar que la prótesis tenga una buena retención. ¿Ya, chicos? Y para hacer la barra lingual tenemos que observar el pilar desde distal
y por encima del ecuador, la longitud de esta línea, por ejemplo, acá está el ecuador, no debe ser menor del tercio de la distancia bucolingual del pilar. Eso también tenemos que tener muy en cuenta nuestra placa proximal, porque si no también va a pivotear nuestra prótesis. Entonces, desde el extremo libre de la línea, vamos a dibujar otra vertical que une con la parte superior de la línea oblicua que vemos acá y de la separación entre el metal y el acrílico de la base. Y lo que vamos a realizar es ¿cómo se llamaba esto? Nuestros contactos proximal o placa proximal en distal de cada pilar. Este cuadradito que ustedes ven acá nos va a ayudar un montón para que la prótesis esté estable, le demos estabilidad y un apoyo más a nuestros pilares, ¿ok? Y luego ya empezamos a hacer la extensión de la base. Recuerden que se va a dirigir por encima del reborde hasta el inicio de la papila retromolar. Y en el extremo más distal de la redecilla metálica dibujamos una ligera extensión, como ven acá con mi mouse, como un semicírculo hacia bucal, para que el laboratorio pueda saber hasta dónde va la extensión de la base, para que el paciente no tenga problemas. Lo ideal es que el paciente no sufra dolor al instalarse su prótesis. Obviamente es algo nuevo y siempre le explico a mis pacientes, y espero que ustedes también lo hagan, decirles que es un proceso de adaptación, hay que tener paciencia y por lo tanto hay que hacer controles. Pero lo ideal no es que vivamos haciéndoles controles internos a los pacientes. Lo ideal es un control y de alta, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar tranquilo, ustedes también, y así todo sigue para adelante. Entonces, para no tener estos problemas futuros después de la instalación de la prótesis, lo ideal es hacer un buen diseño, una buena planificación, y les aseguro el éxito de su tratamiento. Y acá ya dibujamos las redecillas para la colocación de las zonas de las futuras piezas dentales de nuestra PPR, y con líneas punteadas marcamos la extensión de la base, ¿ok? El acrílico hasta dónde tiene que llegar, hasta qué zona de reborde, para que el laboratorio no se invente y no haga una extensión tanto en vestibular como en este caso en lingual, que a veces a los pacientes les incomoda esa excesiva extensión de acrílico. Y bueno, vamos a ver la opción para hacer una placa. ¿Todo claro con la barra lingual, chicos? Sí, doctora. Listo. Creo que hasta ahí llegamos la clase pasada. Ahora vamos a hacer lo que es la placa lingual cuando es menor a 8. Es básicamente lo mismo, a excepción del conector mayor, ¿ok? Entonces acá en esta imagen ya tenemos nuestros apoyos, ya hicimos nuestra línea imaginaria, la línea de fulcrum, ya marcamos nuestro perpendicular y nos mandó a los dientes de adelante para hacer nuestros retenedores indirectos. Pero como ya sabemos que la distancia entre la línea que está por encima del surco lingual va hacia arriba y mide menor a 8, no vamos a poder hacer una barra lingual. La otra opción vendría a ser nuestra placa lingual. Y la placa lingual que dice que vamos a recorrer sobre el cíngulo de las piezas anteriores. Entonces, como ven acá, recorremos todas las piezas y ya va tomando forma nuestra futura placa lingual. Y vamos a unir los apoyos con los retenedores indirectos con la línea trazada sobre el cíngulo. La unión debe ser curva en ambas, como ven acá. Ok, me estoy tomando la molestia de repasar el diseño para que me entiendan cuando hablo. Estas escotaduras, recuerden de cuánto tiene que ser.
¿De cuánto tiene que ser esta distancia? Menor de 5. No menor de 5. ¿Ok? O 5 sea, milímetros. 5 para adelante. No puede ser 4, no puede ser 3. Si yo les pregunto cuánto tiene que medir la escotadura que va a unir nuestros apoyos con los conectores mayores, la respuesta es no menor a 5, ¿ok? Vamos, la placa lingual no debe extenderse más allá del canino, ya que recuerden que acá ya tenemos un apoyo y en cada extremo debe tener un apoyo que actuará como retenedor indirecto. Cuando nosotros diseñamos nuestra futura prótesis, dibujamos dos apoyos, ¿verdad? Entonces, la placa se va a extender solo hasta el canino, no va a llegar hasta el apoyo de nuestra premolar. Ahí es donde vamos a hacer nuestras escotaduras, nos conectamos con las líneas oblicuas y delimitamos. Si les gusta la prótesis o si, bueno, si igual no les gusta, mi consejo es que se compren esos modelos de yeso que ya vienen desdentados y se pongan a dibujar, practiquen. De verdad que le van a agarrar el gusto porque ya van a entender en qué momento va el apoyo, en qué momento va el retenedor, en qué momento va placa base, en qué momento va barra lingual y no van a hacer las cosas porque les parece bonito, sino porque en realidad se tiene que hacer una barra lingual, se tiene que hacer una placa lingual, se tiene que hacer una doble barra palatina y van a tener tanta variedad que van a poder ustedes diseñar sus prótesis, que es lo que buscamos, ¿no? Que más allá de que el curso sea para que salgan para recordarles lo que ya han llevado, eh, salgan con más confianza para poder ya trabajar en sus consultas, ¿ok? Entonces, para decir, seguimos con la placa lingual, lo que les decía, las medidas de las escotaduras que unen nuestra línea de la unión de la base y el acrílico, no menor a 5, ¿ok? Y luego procedemos con el diseño de las placas de contacto, las mismas placas de contacto proximal que hemos hecho en la barra lingual va a ir para la placa lingual. Si se dan cuenta, es la misma definición y es el mismo punto de donde partimos para hacer nuestro diseño. Lo único que va a variar es el conector mayor. Y luego dibujamos las redecillas y las líneas punteadas hasta donde debería ir la placa base. Recuerden hacer las extensiones ustedes mismos para que el laboratorio no haga una sobreextensión de la base de acrílico, porque nos va a traer problemas con el paciente. ¿Todo claro con el diseño clase 1 inferior Kennedy, chicos? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Ya, listo. Ahora vamos a pasar con el diseño clase 1 superior pero, de Kennedy, pero ahora sí en la parte de arriba, en la parte superior. ¿Qué es lo primero que tenemos que dibujar? Nuestros, La línea de fulcrum. no, lo primero que tenemos que delimitar son nuestros apoyos en las piezas cerca a la zona edéntula. Ubicamos la zona edéntula y buscamos las piezas más cercanas y dibujamos nuestros apoyos, ¿ok? ¿Qué decían? ¿Dónde tenían que ir los apoyos? En la zona mesial de cada pieza, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos un canino, lo que tenemos que hacer es en la vertiente mesial de nuestro canino. Y una vez que dibujamos nuestros apoyos, recién vamos a hacer la línea de fulcrum. Marcamos esta línea que va a unir los apoyos y luego vamos a delimitar una perpendicular
para que nos envíe a dónde debería ir nuestro futuro retenedor indirecto, como vemos en la imagen de acá. ¿Ok? Como vemos acá, ya marcamos nuestro apoyo, marcamos nuestra línea de fulcro. En el caso del modelo de yeso, vemos que es una línea un poco más diagonal, porque acá en el modelo de yeso vemos que la pieza que está cerca de la zona dental es un canino. En cambio, en la imagen que tenemos al costado, va de premolar a premolar y la línea es un poquito más recta. No se ve la imagen, ¿no? Ay, ya. Ya salió, doctora. Sí, ya salió. Gracias. No sé qué pasó. Ya, listo. Una vez que nosotros marcamos nuestra línea de fulcrum, como se ve acá, lo que vamos a delimitar vendría a ser nuestro retenedor indirecto. Y como se ve en el yeso, nos marcó hacerlo tanto en el canino como en el lateral. Y ahí obtenemos ya nuestros primeros apoyos y nuestros primeros retenedores indirectos. En este caso observamos que es un canino, que es una buena pieza dental, que tiene un buen reborde óseo, que nos va a poder servir para hacer un retenedor indirecto para una futura prótesis. Y ahora vamos a Doctora, dibujar ¿podría? la anterior. Sí, para tomar captura. Ya, está bien. ¿Listo? Ya, ahora vamos a dibujar, de nada. Ahora vamos a dibujar nuestro retenedor tipo barra en cada pilar vecino, igual que hicimos en el inferior, pero vamos a tratar de hacer diseños que no expongan mucho a las piezas dentales. Es lo que la mayoría de pacientes ya no quieren, que se vea metal en su boca. Pero recuerden que las prótesis flexibles no son tratamientos definitivos, porque con el tiempo lo que genera es mayor reabsorción en el hueso. Entonces, se puede hacer una prótesis flexible, pero hay que explicar al paciente que no puede ser para siempre. En el caso de las bases metálicas y las PPRs pueden durar un poco más de tiempo sin generar reabsorción tan rápida como las flexibles. Entonces, para evitar que el paciente exponga o se vea exceso de metal, vamos a optar según su línea de sonrisa, vamos a tomarle fotos al paciente, enseñando la mayor cantidad de dientes para ver en qué podemos modificar a lo mejor el ecuador en el momento del paralizado para evitar que se exponga mucho el metal. ¿Ok? Podemos dibujar este igual, DPIs, tipo I, que es lo más pequeño, por así decirlo, pero si está bajo el ecuador, nos va a ayudar un montón con la retención igual y vamos a ayudar al paciente a que estéticamente no se le vea muy comprometido, ¿no? Luego, en la parte de arriba vamos a hacer exactamente lo mismo, pero acá vamos a dibujar nuestras líneas en puntos que les voy a decir ahora. Vamos a marcar las líneas, van a ir como si nosotros acá tuviéramos una línea media imaginaria, que estoy delimitando ahora con los puntitos. Esa línea media, las 4 líneas oblicuas que van a hacer la unión del acrílico con la base metálica, van a estar como mirando hacia la línea media y distal a partir del ángulo distolingual de las piezas vecinas de cada brecha dental. Ok, acá tenemos nuestros dientes, la zona brecha
dibujamos nuestras líneas hacia la línea media de forma distal, ¿ok? Y en la parte posterior vamos a trazar otra línea oblicua hacia las líneas medias y a mesiarla a partir de cada extremo interno del surco amular. Tenemos que ubicar nuestro surco amular, que lo vemos acá. Y de acá va a salir nuestra línea exactamente igual hacia la línea media. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestras 4 extensiones que van a unir la línea, la base de acrílico con la metálica. Y si unimos la punta de estas con una línea recta, como vemos acá verde, que va a prolongarse hacia adelante, este debe pasar por el incisivo lateral o central, ¿ok? De esta manera le vamos a dar el diámetro para la base de acrílico, que es más amplio que el ancho buncolingual de los molares artificiales. Entonces nosotros con esto ya vamos a ir delimitando el espacio de donde van a ir las futuras piezas dentales, tanto en la zona molar como en la zona anterior. Si se dan cuenta, si nosotros vamos hacia el lateral uniendo en la parte de atrás, le damos más chance para que pueda tener una pieza molar, devolverle la estructura que debería ir ahí, pero se va cortando el espacio porque no vamos a colocar el mismo espacio ancho mesiodistal de una molar, como podría ser un premolar o un canino en alguno de los casos, ¿no? Acá vemos que le falta su primera, segunda premolar y su primera y segunda molar. Pero ya les había dicho que en algunos casos y en la mayoría de veces se trabaja hasta primera molar. Es decir, trabajamos arco corto siempre y cuando viendo el antagonista, ¿no? Y viendo el espacio de las piezas. Entonces, al delimitar nosotros hacia el lateral, lo que hicimos, ay, salió un poco chulito. No era así. Voy a tratar de hacerlo un poco más derecha. Esa línea que nosotros delimitamos de lateral a central ya nos da lo que hemos dibujado acá, que vendría a ser el límite. Que vendría a ser el límite donde se va a unir el metal, de la estructura metálica con el acrílico. ¿Se dan cuenta? No es que se marcó la línea por marcar, sino que ya nos está dando el espacio bucolingual o bucopalatino para nosotros poder definir hasta dónde podría ir nuestra extensión de la base. Y luego vamos a diseñar nuestras placas de contacto proximal en las caras distales de ambos pilares cerca a la brecha edéntula. Y listo. Ahora para diseñar una placa palatina, vamos a trazar en la parte anterior a nivel, vamos a ubicar las arrugas palatinas y una línea perpendicular, la del rafe medio, y otra posterior por delante de las fobiolas palatinas. Ok, acá están las fobiolas, vamos a dibujar una línea por delante de las fobiolas y una línea perpendicular al rafe medio. ¿Ok? Esto vendría a ser el rafe medio, estas las rúas palatinas, y la línea que estamos trazando vendría a ser perpendicular a estos reparos anatómicos. Esto es para hacer una placa palatina, ¿ok? Y como ven acá, lo que vamos a hacer es unir esas líneas que hemos dibujado
Unimos la línea anterior con los elementos más anteriores diseñados sobre los dientes y la línea posterior también con las líneas hechas a nivel de los surcos amulares. Y ya va teniendo forma nuestra placa. En la parte anterior vamos a unir los conectores menores de los retenedores indirectos y de los apoyos oclusales, con líneas curvas que dejen escotaduras por lingual de la pieza vecina con un mínimo de 5 milímetros de separación, tanto en sentido vertical y horizontal. Lo que les digo siempre de las escotaduras. Mínimo de 5 milímetros. No puede ser menor de 5. ¿Ok? Y ahí ya dibujamos nuestras rejillas. Recuerden siempre dibujar la extensión de base, como vemos acá, que lo pueden hacer con un lápiz de negro, para que el laboratorio sepa hasta dónde puede llegar la base del acrílico. Porque si no, el laboratorio se manda y hace una base sobreextendida y lo que les digo va a generar malestar en el paciente. Y listo, ahí tenemos nuestro, como dice, marcamos con negro la extensión de la base del acrílico y hasta el fondo del surco vestibular, llegando al surco amular en ambos lados, ¿ok? Recuerden que esta es una prótesis dentomuco soportada, es decir, va a estar soportada y retenida tanto por mucosa y por dientes, siempre y cuando el diseño sea el correcto. Y aquí hay un ejemplo de los distintos tipos de diseños que podemos hacer en la parte superior. Doble barra palatina, tenemos placa total, placa parcial, y va a depender, si se dan cuenta, todo lo demás es lo mismo. Lo único que va a cambiar es el dibujito del conector mayor. Y ustedes ya van a decidir qué es lo mejor para su paciente, en qué momento, por ejemplo, que presentan torus palatino, o pacientes, no sé si les ha tocado pacientes que les dicen, no puedo tener todo el paladar cubierto. Entonces podemos utilizar este tipo de diseño, o una placa parcial que no le cubra todo, sobre todo las rugas palatinas que a veces ellos creen que no sienten la comida y tal, cuando sabemos que lo que le da el gusto a la comida es la lengua, pero bueno, al cliente lo que pide. Entonces ahí tienen la variedad. ¿Alguna duda acá, chicos? ¿Todo bien? Ok. Ahora vamos a pasar al diseño clase 2 inferior Kennedy. ¿Y qué nos decía este diseño? Extremo libre unilateral, ¿verdad? Es de nuevo hacer lo mismo, que es el primer paso, buscar nuestra pieza cercana a la brecha edéntula. Vamos acá está la brecha edéntula, acá está nuestro diente, y lo que buscamos es hacer nuestro apoyo en la fosa mesial, ¿ok? Una vez que tenemos nuestro apoyo, buscamos y hacemos una línea para poder dar con el futuro, con el apoyo para poder hacer nuestro retenedor indirecto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es ubicar la pieza diagonalmente opuesta al pilar vecino. Generalmente va a coincidir con la primera molar del lado opuesto, como podemos ver en la imagen. Vamos a trazar un apoyo oclusal de esta primera molar en mesial de la segunda molar, o puede ser en mesial del primer molar y en distal del segundo premolar. Eso ya va a depender de ustedes. En algunos casos hay dientes que, por ejemplo, la premolar ya tiene una resina y no les va a dar pena desgastar, entonces podemos optar hacer en la segunda premolar y la primera molar.
Entonces acá, por ejemplo, hicimos nuestro primer apoyo, marcamos una línea en diagonal para poder buscar nuestros futuros apoyos y lo trabajaron con tanto como la primera con la segunda molar. Y ya tenemos nuestra línea de fulcrum. ¿Y qué va a ser nuestra línea de fulcrum? Delimitar nuestro futuro retenedor indirecto. Entonces, marcó acá nuestro apoyo, marcamos nuestra línea de fulcrum y tenemos el lugar en la primera premolar del lado opuesto. Y ese va a ser nuestro retenedor indirecto. Luego vamos a dibujar nuestros distintos retenedores, que puede ser T, C o DPI en la pieza vecina del extremo libre. ¿Ok? Bien, porque recuerden que acá solo es extremo libre unilateral. Y en el otro lado del arco dentario vamos a trazar un retenedor tipo Jackson, como vemos acá, entre el primer y segundo molar, o entre el primer premolar y segundo premolar. Va a depender de cómo ustedes decidieron hacer sus apoyos. Si hubiese espacio para un apoyo oclusal en distal del segundo molar y una retención adecuada en la bucal del mismo, es preferible emplear un retenedor en anillo en lugar de Jackson. Es decir, abrazar nuestros pilares, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestros retenedores, hacemos nuestra línea oblicua, que ya es el tercer diseño que hablamos, así que ya deben saber a dónde va esta línea y para qué sirve. Es la unión del acrílico de la base y el metal de la estructura metálica. ¿Ok? Hacemos nuestro dibujito. En el fondo del surco lingual, que esto va a indicar la ubicación del borde inferior del conector. Lo que vamos a hacer es prolongar esta línea que hemos hecho acá hacia distal hasta unirla por un lado del borde inferior de la línea oblicua previamente trazada. Vamos hacia acá y lo unimos con la línea. Y por el otro lado hasta el conector menor del retenedor elegido. Ya podría ser el anillo Jackson, pero vamos en busca del futuro retenedor. ¿Ok? Y ahí ya está nuestro futuro conector mayor. Pero tenemos que hacer primero una medida. Aparentemente acá hicimos la medida y la distancia es mayor a 8. Y si es mayor a 8, ¿qué dibujamos? Una barra lingual. ¿Ok? Hacemos el mismo recorrido desde el retenedor de las piezas molares. Dibujamos una línea por encima de la del surco lingual y lo unimos. Recuerden que este espacio entre línea y línea tiene que ser de 5 milímetros. Mínimo, ese espesor tiene que ser 5 milímetros. Diseñamos el conector menor desde los apoyos oclusales. Empezamos a dibujar. Diseñamos la placa del contacto proximal en la cara distal solo de la pieza vecina déntula. Y luego diseñamos lo que vendría a ser la redecilla metálica para la retención del acrílico y de los dientes. De la misma forma que hemos hecho tanto para la clase 1 de Kennedy superior e inferior. Y luego la extensión de la red.
Y luego recuerden siempre hacer la extensión del acrílico, ¿ok? Y así queda nuestro diseño clase 2 e inferior de Kennedy. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Si el espacio era menor a 8, ya teníamos que hacer una placa lingual, ¿verdad? Y teníamos que hacer lo mismo. Dibujábamos por encima de los cíngulos y ya. Acá tenemos una clasificación 2, modificación 1 de Kennedy, porque tenemos una zona edéntula unilateral, pero con un espacio extra. Así que vamos a ver cómo podríamos dibujar acá. Voy a tratar de avanzar porque quiero terminar hoy día con diseño de prótesis, así que voy a hacer un poquito más rápido, pero si tienen alguna duda, me detienen, ¿ok, chicos? Entonces lo que tenemos que hacer es buscar las brechas edéntulas y vamos a dibujar el apoyo oclusal en la zona mesial de la pieza vecina al extremo libre. No a la zona edéntula, al extremo libre. Y en el molar diagonalmente opuesta puede ser en mesial o distal. Ok, buscamos la zona edéntula del extremo libre, lo hacemos en mesial y diagonalmente buscamos nuestra molar y puede ser en mesial o distal. Y esa opción lo vas a escoger tú. Ok. Como vemos acá, ¿cómo se llama esta línea que vamos a trazar ahora? ¿Alguien sabe? La línea de fulcrum, ¿ok? Y al trazar nuestra línea de fulcrum, ¿qué nos delimita? Nuestro futuro retenedor indirecto. Va a indicar la extensión del retenedor indirecto. Si ese está muy corto, se puede hacer otro apoyo más adelante, es decir, al costado o en otra pieza dentaria. Diseñamos un retenedor tipo barra en la pieza vecina del extremo libre y en el lado dento soportado. Es decir, de cada costado hacemos nuestro retenedor tipo en barra y dibuje en cada pilar el retenedor de la ubicación de la zona retentiva. ¿Ok? Acá vemos nuestro ecuador, la zona retentiva, lo dibujamos. Recuerden siempre bien tajar su lápiz color rojo para poder dibujar exactamente cómo queremos que quede nuestro retenedor indirecto. Podemos ver que en la molar diagonal también le hizo su retenedor. Y aquí, como vemos en la imagen, vamos a tener 3 retenedores. Tipo barra y tipo anillo. Dibujamos nuestras líneas, que vendría a ser la línea de unión entre la base de acrílico y el metal. Igual dibujamos en la zona por encima del surco una línea y lo unimos para que nos dé la base de nuestro conector mayor. Lo unimos como está acá, con cada línea oblicua que habíamos realizado. Y ya tenemos una imagen de nuestra futura prótesis. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora?
medir si es mayor a 8, barra lingual, si es menor a 8, una placa lingual. Vamos a optar como si no sé por qué no quiere. Optamos como si hubiera el espacio mayor a 8 y vamos a hacer nuestra barra lingual. Hacemos una línea por encima de la línea que hicimos del surco. Entre línea y línea, recuerden que tiene que existir una separación de 5 a 6 milímetros, ¿ok? No puede ser menor. Ese espesor tiene que ser de 5 a 6. Entonces recuerden siempre tener su reglita milimetrada flexible para poder hacer este tipo de medidas exactas y no se compliquen, no vayan a ser muy delgada, y al hacer muy delgada puede ser muy flexible y se puede fracturar el metal. Por eso el grosor de eso tiene que ser 5 milímetros a 6 milímetros, ¿ok? Ya. Entonces ahí ya tenemos nuestro futuro conector mayor ya unido a nuestros apoyos con sus escotaduras. Dibujamos en igual los pilares anteriores, la escotadura que les digo, que va al conector menor del apoyo hasta el origen de la línea de unión entre el metal y el acrílico. Recuerden que no debe tener menos de 5 milímetros. Creo que ya se los he dicho toda la tarde para que se les quede en la cabeza. Y por eso mismo tengan siempre su reglita, ¿ok? Ahora que viene a hacer nuestras placas proximales en los pilares anteriores de ambos lados de las zonas edéntulas, tanto extremo libre como en la zona edéntula adicional, en la clase 1 de Kennedy. Entonces, en el lado del extremo libre vamos a hacer lo mismo que se hizo en la clase 1 de Kennedy. En el lado dentro soportado vamos a diseñar la redecilla comenzando en la parte anterior, como ven acá, con esta línea que va del límite bucal de la placa del contacto proximal hasta el conector menor del retenedor posterior del molar. Es decir, vamos a llevar toda la redecilla hasta acá. Y otra línea que comienza en la parte media de la línea de unión entre el metal y el acrílico y se dirige desde la parte posterior hasta el borde interno del conector menor que nos va a llevar al retenedor del molar. ¿Ok? Y ahí ya tenemos nuestra redecilla y hacemos la extensión. Tenemos otra alternativa. Acá ya tenemos nuestros apoyos. Y vamos a diseñar directamente hasta los retenedores, ¿ok? Nuestros apoyos, nuestra línea de fulcrum nos delimita a hacer nuestros retenedores. Acá en este caso, ha dado retenedor tanto en la zona mesial del edéntulo y en el canino. Igual como el caso anterior, hasta diseñar los retenedores, buscamos nuestra línea del ecuador dentario. Nuestros retenedores en la molar. Trazamos en igual la línea que indica la posición del borde inferior del conector, como vemos acá. Desde este ángulo distolingual del pilar anterior hasta el ángulo mesiolingual del pilar posterior,
dejando suficiente espacio para que la base tenga mayor diámetro bucolingual que las piezas artificiales. Es importante eso, porque si no la prótesis no va a estar bien en oclusión. Entonces lo que vamos a hacer es continuar con el diseño, siguiendo los mismos pasos descritos para los conectores menores y la redecilla para la retención del acrílico. Lo que va a cambiar acá un poco, como pueden ver acá, es cómo va a abrazar a la redecilla nuestro conector mayor. ¿Ok? Entonces el borde lingual del conector nivel dento soportado de metal va a ser lo que va a producir algunos inconvenientes cuando hay que ajustar la base para eliminar las molestias. Entonces vamos a continuar. Por eso este grosor se puede diseñar en algunos casos, pero tengan en cuenta que si el paciente tiene problemas, va a ser un poquito complicado desgastar el metal. Listo, ahora vamos a pasar al diseño de clase 2 superior de Kennedy. ¿Todo claro hasta acá, chicos? Ok. Vamos a observar este modelo desde oclusal. Todos los modelos que hemos venido tienen el mismo punto de partida. Vamos a buscar la zona edéntula, la pieza vecina al espacio edéntulo y de esas piezas y las piezas diagonalmente a ellas. ¿Ok? Entonces acá tenemos nuestra pieza vecina a nuestra brecha edéntula y buscamos su diagonal. Puede ser premolar, puede ser la molar. Y como vemos acá, dibujaron un apoyo cruzado en la fosa mesial del pilar vecino del extremo libre, en este caso el canino, en el yeso, y acá en el modelo una premolar, ¿no? Y otro apoyo en la pieza diagonalmente opuesta a esta. ¿Se dan cuenta? Llegan a la molar. Así se puede diseñar un apoyo sobre una pieza o también puede ser sobre las dos que están contiguas. Va a depender mucho de cómo ustedes la vean clínicamente, si la ven bien, si las ven sanas, si las ven periodontalmente buenas. Podemos optar por las dos y así tener mayor retención y una mejor abrazadera en nuestra prótesis. ¿Ok? Entonces hacemos nuestra línea de fulcrum para poder hallar nuestro futuro retenedor indirecto. ¿Ok? ¿Listo? Una vez que tenemos nuestros retenedores indirectos, buscamos diseñar el pilar del extremo libre, que puede ser un retenedor tipo barra, y en los molares del lado dentado, un retenedor tipo Jackson o circunferencial. Si optamos por las molares, podemos optar por circunferencial abrazando todo, pero tenemos que tener en cuenta el espacio que nos va a permitir en la oclusión y la ubicación del ecuador, tanto en las caras bucales de estos pilares como en las caras palatinas. ¿Okay? Antes de diseñar tenemos que ver el espacio interoclusal que no se vea afectado en el momento de hacer este tipo de diseño. Cuando existe una eminencia ósea pronunciada a nivel del pilar, está contraindicado el retenedor tipo VAR. La opción puede ser un tipo Acker, un alambre forjado, un retenedor de acción posterior o un retenedor tipo Stephen. ¿Por qué está prohibido hacer ahí? Porque lo que va a causar el retenedor tipo barra es una presión en la eminencia y le va a doler. Todo el tiempo le va a doler. Entonces hay que ver estos reparos anatómicos clínicamente y también los modelos, pero sobre todo clínicamente. Por eso les repito,
que nosotros somos los que tenemos que diseñar nuestras prótesis, porque si no, van a pasar estas cosas, ¿ok? Si la eminencia no existe, se diseña un retenedor tipo barra, dándole prioridad a la estética. Si ven ahí, está dibujando uno súper ya gingival, pero igual siempre explicará al paciente que corremos el riesgo de enseñar y que existen otros tipos de opciones, ¿no? En la actualidad ya pocos pacientes optan por la BPR, la mayoría busca hacerse implantes, pero los pocos pacientes que siguen optando por las PPRs, igual hay que explicarles, y nada, explicarles cómo sería el tratamiento, cómo se vería, para que ellos ya sepan cómo podría terminar el caso, ¿no? Entonces, en el lado del edéntulo vamos a trazar nuestra línea oblicua de unos 5 milímetros más o menos, a partir del lado distolingual del pilar vecino del extremo libre. Es decir, acá está nuestro pilar de nuestro extremo libre, marcamos nuestra línea distal hacia el centro de la línea media del paladar. Recuerden que vamos a delimitar nuestra línea media invisible y esa línea va a irse como mirando hacia la línea media. ¿Y para qué es esa línea? Para unir el metal con el acrílico, ¿ok? Recuerden que también marcábamos una línea del surco amular y vamos a marcar o delimitar esta línea que se vaya hasta el central. ¿Para qué? Para coincidir con la posición y estos dos, unir estos extremos para que nos dé la cantidad de donde va a venir nuestro conector mayor, ¿ok? Entonces delimitamos y una vez delimitado, como vemos acá, voy a volver a trazar esta delimitación que hemos hecho para que puedan observar que es para que nos brinde el ancho para el espacio de nuestra base de la dentadura. Miren. Esta línea será la demarcación entre el metal de la estructura y el acrílico de la base. ¿Okay? O sea, no es por hacer, es para algo esa línea que va a recorrer desde el surco amular. Luego vamos a delimitar dos líneas más para terminar de hacer nuestro conector mayor, una por encima de las fobiolas palatinas, una perpendicular a la línea del rafe medio y las arrugas palatinas. ¿Ok? La separación entre estas dos líneas va a depender de la extensión que se ha decidido darle al conector mayor. Podríamos hacer, si queremos, una cinta palatina un poco más arriba o una placa palatina, tal vez está bien ahí. Todo va a depender del diseño que ustedes creen que necesita su paciente. En este caso han hecho casi una placa. Después de recorrer en la profundidad de las arrugas palatinas, se unen ambos lados en el borde anterior del conector menor de los apoyos oclusales. La línea posterior hace una ligera curvatura para unirse con la línea del surco amular y en el otro lado con el conector menor del retenedor. Entonces ahí ya tenemos nuestro futuro conector mayor. Ahí vemos las escotaduras que se hacen de los retenedores que salen. Diseñamos la placa del contacto proximal en dintal del pilar vecino al extremo libre. Recuerden siempre hacer la extensión de su base. Y ahí es como está el diseño de una placa palatina. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Doctora, disculpe, el conector mayor, ¿no hay problema que choque con las papilas, las arrugas palatinas? Sí, pero recuerda que va a estar perpendicular
Pero no hay ningún problema. Recuerda que hay conectores mayores que es como una placa total y hay apoyo en el paladar. No te va a causar ningún problema. Ok, doctora. Gracias. De nada. Listo. Ahora vamos a ver una modificación. Ahora ya creo que ya está todo un poquito más claro. Buscamos nuestros apoyos de la zona edéntula y marcamos una diagonal y encontramos nuestras dos molares para hacer los apoyos contiguamente en ambas molares. Ahí tenemos nuestros apoyos. Si ven los dibujos, aquí la zona edéntula en el yeso es un poquito más corta y en la imagen un poquito más larga, así que el apoyo le da acá en distal y en mesial de la molar, ¿no? Y acá que es un poquito más corto, está cogiendo los dos molares y está cogiendo la zona, la zona mesial de nuestro pilar cerca a la zona edéntula. Vamos a delimitar nuestra línea de fulcrum para dar nuestro retenedor indirecto. Indirectamente pide un apoyo más o un retenedor más en el cáñamo. Una vez que ya ubicamos nuestros retenedores indirectos, ubicamos nuestros apoyos, vamos a hacer nuestros retenedor tipo barra en el extremo libre y en el otro lado vamos a dibujar el retenedor que más nos convenga, dando preferencia siempre, como son molares, a un retenedor circunferencial a nivel de los molares. Ahí tenemos nuestros retenedores tipo barra en el extremo libre y en el otro lado dibujamos nuestro retenedor que más nos convenga. Lo que les decía que podría ser un Jackson, doble Jackson, o un circunferencial por las molares, ¿no? En el dibujo vemos que han hecho un circunferencial en la molar, un tipo barra aparece en la premolar y un tipo barra acá en el canino. Lo mismo, ven cómo están las pequeñas líneas oblicuas que van indirectamente hacia la línea media. De esas líneas oblicuas marcamos nuestras flechitas para dar el ancho bucolingual o la extensión de lo que vendría a ser la línea que va a unir la base del acrílico con el metal. Y ahí tenemos ya nuestra pequeña escotadura. Miren cómo se ve acá, va a devolver un diente. Clínicamente no sé cómo está ahí, si es que de verdad entre un diente, y si no vamos a tener que hacer pequeñas preparaciones en boca para que pueda entrar un diente estéticamente, ¿no? Una vez que están las escotaduras ahí, hacemos nuestras líneas por encima de las foviolas y perpendicular al rafe medio en las arrugas palatinas y dibujamos. Acá volvieron a hacer una placa palatina, pero podría ser distintos tipos de diseño. Podría ser una cinta palatina, podría ser si tiene un torus, podría ser la doble barra palatina. Recuerden siempre su placa aproximada en los pilares cerca a la zona edéntula. Y así es como queda nuestro diseño de prótesis en clase 2, modificación 1 superior de Kelly. Y así podría quedar con los distintos tipos de diseño que tenemos, ¿no? Podría ser una doble barra palatina o una placa palatina parcial, una placa palatina total. Hay algunos casos que las pacientes ya vienen con unas prótesis y ya ellos quieren repetir básicamente el mismo diseño, solo que están ya acostumbradas a ese diseño y se les puede hacer. Vamos a ver rapidito
Diseño clase 4 de Kennedy antes de que nos gane el tiempo. Lo mismo, apoyos en las zonas edéntulas, como vemos acá, y lo que vamos a buscar es como un tripodismo, ¿ok? Vamos a buscar apoyos de manera de un trapezoide, como vemos acá, ¿ok? Dibujamos un retenedor tipo Jackson entre la primer y el segundo molar de ambos lados, porque recuerden que la zona dentosoportada va a ser la parte posterior. Entonces tenemos que buscar en la parte superior, posterior, que haya esa retención. Estamos en las molares, como vemos acá, nuestros futuros retenedores. Y en mesial de cada pilar anterior, porque ha perdido toda la zona anterior, vamos a trazar en ambos lados, a partir del apoyo oclusal, una línea que se dirija hacia cervical y termine por debajo del ecuador. Este elemento va a hacer que el retenedor se convierta y sea un poco más directo. Entonces, como vemos acá, dibujamos de nuestros apoyos lo que nos dicen y dibujamos nuestra futura placa base, que también puede ser de distintas maneras, pero vamos partiendo por una placa palatina. Vamos a unir de cada lado. Como vemos acá con los conectores menores, nos unimos. Y en la parte posterior vamos a terminar estas líneas laterales con una trayectoria curva, constituyendo el borde anterior del conector menor retenedor. Como vemos acá, vamos a venir así, de manera curva, a unirnos a nuestro conector mayor. ¿Ok? Y acá tenemos un diseño de lo que podría ser la doble barra palatina. Si el paciente ya viene con un diseño previo, acostumbrado, también se podría hacer este mismo diseño. Tienes las dos opciones. Entonces, una vez terminado el diseño, regresamos el molde del articulador, controlamos cuidadosamente que los dientes y estructuras del arco opuesto no interfieran en la base metálica propuesta, que no haya ese toque que pueda generar levantar la mordida, y hacer una lista de orden lógico de los procedimientos a seguir de la preparación de la boca. Es decir, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nuestros apoyos en las zonas edéntulas, luego ver dónde van a ir los retenedores indirectos y todo eso, ¿no? Listo, chicos. ¿Les queda alguna duda?